Hello. Bien, como ya les había anticipado, vamos a empezar a trabajar con oraciones condicionales. Primero y principal, ¿qué es lo que son las oraciones condicionales? Las oraciones condicionales están formadas por dos cláusulas. Una de las cláusulas va a ser dependiente y la otra va a ser independiente. La particularidad que tienen las oraciones condicionales es que nos van a dar una condición, la cláusula dependiente nos va a dar una condición, mientras la cláusula independiente se trata del resultado que tiene esa condición. Por ejemplo, yo puedo decir, si llueve, no lavaré la ropa. Entonces, ¿cuál es la condición para que yo lave la ropa? El ver si va a llover o no. ¿Sí? Va a depender siempre la oración independiente, la oración dependiente va a depender de la independiente, ¿sí? Es decir que no se puede dar una sin la otra, ¿sí? O sea, repito, el hecho de que yo lave la ropa va a depender de que la condición se cumpla o no. Tenemos 4 tipos de condicionales distintas. Lo que varían es en su significado, a qué se hacen referencia, y en la estructura que llevan, ¿sí? Cada una de las oraciones condicionales va a usar un tiempo verbal distinto. Por eso es que les había pedido que practicasen los tiempos verbales. Como les decía, tenemos 4 tipos de condicionales. Zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. Vamos a empezar por el principio, por el zero conditional. Bien, entonces, como les decía, vamos a empezar hablando del cero condicional. Y también del condicional imperativo. Sí, son muy parecidos en fórmula y en estructura, pero cambian un poquito el significado. Bien, empecemos por el zero conditional, el condicional de tipo 0. Este condicional lo vamos a usar para hablar sobre cosas que siempre pasan. Es decir, para hablar sobre hechos científicos o verdades generales o verdades absolutas. Sí, ¿por qué decimos verdades absolutas o hechos científicos? La función de este condicional es decir que siempre que se dé una condición, se va a dar un resultado. ¿Sí? Por ejemplo, si lo llevamos al área matemática, puedo decir, si sumas 2 más 2, te da 4. Es siempre igual, ¿sí? No cambia, no es que va a depender de algo. Obviamente no metiéndonos en el tema de que sean positivos o negativos o lo que fuese. Si sumas 2 más 2 es 4. Es una verdad, es un hecho absoluto, una verdad científica. Por ejemplo, si lo llevamos a un tema de deporte, suponiendo que estamos hablando de fútbol, podemos decir, if you score the most goals, you win the match. Si haces más goles, ganas el partido. Es una verdad absoluta. ¿Sí? Es una regla que se da dentro del deporte de que el jugador, o el equipo, que haga más goles es el ganador. Listo. Ahora, si analizamos esta oración, vamos a encontrar que tenemos 2 cláusulas, como ya les había comentado. Tenemos una cláusula dependiente y una cláusula independiente. Esta cláusula que es dependiente, de ahora en más le vamos a decir condition clause. Es la cláusula que nos está dando la condición. Mientras que la otra cláusula, la que es independiente, es result clause. Tenemos una cláusula que nos da la condición y una cláusula que nos da el resultado de esa condición.
Pero vayamos un poquito más allá, no nos quedemos solamente en ver cuál es la condición, cuál es el resultado, cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Si analizamos los tipos verbales de cada una de estas oraciones, vamos a ver que if you score the most goals está en presente simple. ¿Okay? Present simple tense. Mientras que la oración, la cláusula del resultado, también está en present simple. Entonces, cuando estemos armando oraciones condicionales del tipo 0, la cláusula de la condición va a ir en presente simple y la cláusula del resultado también va a ir en presente simple. Algo que aclarar con respecto al orden de estas dos cláusulas. Vamos a seguir ocupando la matemática y vamos a decir que en las oraciones condicionales el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario que siempre la oración condicional empiece con la condición y que después termine con el resultado, sino que se puede dar de manera inversa. Tomemos el ejemplo que estamos trabajando, ¿sí? Si marcas los más goles, o si anotás más goles, ganás. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos escrito ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo digo ganás si anotás los más goles? O si anotás más goles. Es igual, ¿sí? Las dos tienen el mismo significado. Entonces, en inglés, las oraciones condicionales pueden empezar primero con la condición, después con el resultado, o primero con el resultado y después con la condición. Lo único que va a cambiar es el uso de la coma. Si el resultado aparece primero, la coma no la tenemos que colocar. Si la condición aparece primero, sí usamos la coma para separar las dos cláusulas. Bien, ahora, les dije que aparte de las cero condicional teníamos las imperative conditional, o sea, las imperativas. Las incluimos dentro del zero conditional, del condicional de tipo 0, porque mantienen la misma estructura. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a tener una cláusula de condición y una cláusula de resultado. Lo único que va a variar va a ser el verbo del resultado. Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿para qué lo vamos a usar? ¿Para qué vamos a usar el imperativo? Para dar instrucciones o para dar un consejo. If you go to the supermarket, buy some milk. Si vas al supermercado, compra un poco de leche. ¿Sí? Estoy dando una orden, te estoy pidiendo que hagas algo. Bien, ¿cómo lo vamos a usar? La primera cláusula, que es la cláusula, en este caso, la cláusula de la condición, nuevamente está en present simple. ¿Sí? Mientras que la cláusula del resultado, result clause, está en imperativo. Para aquellos que no recuerdan cómo formar el imperativo, es lo más fácil del mundo. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos un verbo sin poner un sujeto. ¿Sí? If you, acá tenemos el sujeto, if you go to the supermarket, buy some milk. ¿Por qué no ponemos el sujeto siendo que yo siempre les he dicho que no existe el sujeto tácito en inglés? Porque al estar dando una orden, asumimos que se les estamos dando a la persona que está enfrente nuestro, a la persona o grupo de personas, ¿sí? Por ejemplo, cuando estábamos en clase, si se acuerdan que yo les decía, open your books on page 10, ¿sí? Ahora en el libro les estoy dando una orden sin especificar a quién le estoy dando la orden porque se entiende que se las estoy dando a todos ustedes. Lo mismo ocurre, o sea, eso es una oración imperativa y por eso en este caso usamos el verbo sin el sujeto. Bien, eso sería
sería todo con respecto a las zero y a las imperative conditionals. En el próximo video vamos a ver cómo hacer las condicionales del primer tipo.